Pues decíamos que gracias al bufete Jiménez y Asociados, en este caso, bueno, que están en San Pedro de Alcántara, pero funcionan en toda la Costa del Sol y que nos asesoran en todos los aspectos de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel penal. Bueno, si tenemos un problema, desde luego, tener un abogado de cabecera, esto es fundamental y muy importante. Y gracias a Miguel Ángel Jiménez, que siempre es tan amable de dedicarnos un ratito y venirse hasta el mercado municipal, vamos a meternos hoy en un tema muy delicado y que hay mucha gente que le pone los pelos de punta. Miguel Ángel Jiménez, buenos días o buenas tardes ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes. Hoy estamos en un día legalmente, hoy los abogados en los medios de comunicación van a estar muy solicitados, porque ha salido esta mañana a primera hora la sentencia del proceso y seguramente se va a intentar desmigar toda esta sentencia, que son, ¿lo has dicho tú, más de 500 folios? Al parecer, por lo que dicen, sí son una cantidad considerable. O sea, tenemos un libro de sobremesa interesante para estos próximos días. Y para estudiar. Es verdad que la ley es interpretable, que esa es parte de la gracia que tienen las leyes, ¿no? La interpretación. El derecho menos matemáticas verdaderamente puede ser muchas cosas. Quizás lo que siempre se busca es una seguridad jurídica que no siempre se encuentra, porque en ocasiones el derecho va un poco por detrás de lo que es la actualidad, de lo que es la sociedad, y en ocasiones siempre llega un poquito a destiempo. Tenemos interpretaciones, hay muchas, y aquí sobre todo en el tema penal hay una fundamental, porque va a ser la discrepancia entre un delito de sedición y de rebelión, que tiene muchísimos matices y muchas aristas. Bueno, esta mañana nuestro compañero Manolo Galvez nos leía, como dice él, los años que le caían a todos y cada uno de los que están implicados en este tema, en el proceso, que tiene unos tintes muy políticos también, y bueno, esto se interpretará, y hoy va a ser un día muy entretenido en los medios de comunicación. A nosotros nos gusta mucho hablar de política, la verdad, pero vamos a hablar de un tema, cambiamos totalmente de asunto, un tema que cuando sale una noticia en medios de comunicación, en un telediario, en la radio, en redes sociales, en vídeos, la gente todavía no termina de entender qué pasa y por qué la ley lo permite, ¿no? Dicen, la ley a veces es la justicia más injusta y todo eso. Vamos a hablar de los ocupas, la situación del caso de los ocupas. ¿Cuántos casos ha habido de esta familia que tiene una casa que ha heredado de sus padres, y cuando se van a meter en el piso resulta que se ha metido alguien dentro de la casa y el señor entra por la fuerza diciendo, esta es mi casa, yo tengo aquí mi escritura, y usted se va y los ocupas llaman a la policía, y el que se va y al que se llevan detenidos al dueño de la casa? Es un tema controvertido y complicado. Hay una ley en cuanto a esto, el fenómeno ocupa. Hablamos, tú decías, del derecho constitucional a la propiedad privada frente al derecho constitucional de una vivienda digna. O sea, un choque de trenes, Miguel Ángel. Pues mira, justo cuando el año pasado, en 2018, se realizó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para instaurar lo que llamaban desahucios express, reformando una ley que en el año 2000 modificó igualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil. A partir de ese momento, por parte de una serie de partidos políticos, se inició un trámite para plantear un recurso de constitucionalidad contra esta ley, precisamente porque entendía que el derecho a una vivienda digna, el derecho a la inviolabilidad del domicilio por parte del que está dentro ocupando la vivienda, etcétera, pues estaba por encima del derecho de la propiedad privada. En eso, el Tribunal Constitucional enmendó la plana, por decirlo de alguna forma, a todos los que plantearon el recurso, porque curiosamente ese derecho a una vivienda digna está en el artículo 47 de la Constitución española, que está fuera de los derechos fundamentales. Por una parte, de forma desgraciadamente podemos decir, pero hay una contraposición entre el derecho de propiedad, que está en el artículo 33, y el derecho a una vivienda digna. ¿Qué ocurre? Que ese artículo 47 lo que abre es la línea de actuación que deben seguir los poderes públicos para legislar y dar una normativa a qué es tener ese derecho a la vivienda digna. Debería haber, desde luego, hay personas que tienen una necesidad imperante, carecen de una vivienda, no tienen absolutamente medios ninguno, y el Estado autonómico, local o a todo el nivel de la administración no tienen posibilidad alguna, y no se están articulando medios para ello. ¿Qué ocurre? Que hay otro grupo enorme
porque estamos hablando de que en España hay más de 80.000 viviendas ocupadas y calculando que muchos no han denunciado ellos, pueden llegar a 100.000 las viviendas que pueden estar ocupadas irregularmente en España, pues no se le pretende, no se le da una solución. Pero esa solución, Miguel Ángel, es una solución política, es decir, son, a ver, yo para entenderlo un poco, la ley, vamos a decir, la ley suprema, digamos, es ese paraguas que es la Constitución. Debajo de la Constitución hay otro tipo de ley, es decir, la que prima es la que está arriba del todo, ¿no? La que, digamos, la que hace de paraguas, que es la Constitución española. La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero también está el derecho a la propiedad privada. Cuando hay un choque entre leyes, ¿cuál prima? ¿O es en función de una vez más de la interpretación de la ley? Pues yo tengo derecho a una vivienda digna, pero yo también tengo derecho a proteger mi vivienda, ¿no? Exactamente, tiene derecho a una vivienda digna, pero esas son competencias que se han atribuido a las comunidades autónomas, que son las que deben desarrollar esos planteamientos, y como decimos, al final es un desideratum, como le suelen decir, es una especie de deseo de que el legislador lo realice, pero no se ha desarrollado. ¿Qué ocurre? Que verdaderamente el derecho de propiedad privada, porque no se puede conculcar el derecho de propiedad privada porque exista igualmente ese derecho, cuando son los poderes públicos los que tienen que dar respuesta y no los privados. ¿Qué ocurre con esa nueva legislación? Pues que verdaderamente se ha tratado de proteger al privado persona física, se ha dejado un poco a un lado lo que llamamos fondos buitre, banco o pura y simplemente a lo que es la inversión, las personas jurídicas, y esta ley que pretende que los ocupas tengan un tratamiento mucho más rápido a efectos de lo que es el tratamiento procesal o desalojo, pues sea exclusivamente para personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y lo que son... Miguel Ángel, esa reforma fue en el 2018. En 2018. Es decir, una vez más se hace una reforma en función de la necesidad que la sociedad ha creado, ¿no? Se protege, decíamos, la propiedad privada y digamos al particular, no al dueño del banco que tiene 300 casas cerradas, ¿no? Eso es un poco se prioriza en el ciudadano de a pie. Con anterioridad al 2018 ya existe lo que es el desahucio por precario, el interdicto para recobrar la posesión. Existen unos medios procesales y jurídicos para recuperar la posesión en caso de que haya habido algún tipo de ocupación irregular. Lo que ocurre es que con esta reforma se disminuyen los plazos a efecto de recuperación de esa propiedad o posesión, exclusivamente para lo que son las personas físicas e entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuánto duraba antes, más o menos? Todo depende del juzgado en el que te encuentres, el funcionario que te toque y un poco las circunstancias que se den. Y el colapso del juzgado, ¿no? Es que en ocasiones el tema de las notificaciones, que es uno de los cambios que ha habido en la actualidad, suele retrasar mucho, y no sabiendo quiénes son los ocupantes, esta nueva ley en principio abre posibilidades para reducir esos plazos. A ver, por eso que has dicho de no saber el nombre de los ocupantes, ¿eso ralentizaba el proceso? Muchísimo. Saber quién está dentro de mi casa, pues un señor, ¿cómo se llama usted? Ah, pues no te lo digo. Al no poder notificar a esa persona que no sabemos su nombre, eso lo ralentizaba meses. Y más. Y años. y algo más de meses. Ten en cuenta que todo tiene un trámite concreto y toda ley tiene una trampa, ¿no? Entonces, cuando quedaban notificados las personas que eran conocidas que ocupaban esa vivienda, a su vez habían pasado a través de un título que sería irregular, un contrato en el cual pasaban a otro tercero que no había sido notificado del procedimiento, y trataban de alargar todos esos plazos. Con la nueva ley, que te comentaré ahora a continuación, eso se reduce considerablemente. Bueno, intentas darnos un poco de luz con esa reforma del 2018, contar un poco cómo es la vía penal, la vía civil. Luego ya te haré yo las preguntas a mí como... Pero antes del 2018, ¿por qué vía había que entrar para solucionar una situación de ocupación ilegal?
ya te digo que los casos van a depender de esos 100.000 casos que te digo que puede haber en España. Es tremendo. Cada uno puede tener una vía de actuación diferente. Ten en cuenta que hay ocasiones en lo que están ocupando es la propia morada de la persona que habita, con lo cual podríamos estar ante un delito de allanamiento de morada. Si es flagrante, tiene una línea concreta de actuación. Si tú te has ido y a los X meses vuelves y te encuentras tu casa, tiene otra línea de actuación. Te puedes encontrar con un delito de usurpación porque no es tu morada concretamente, no es tu casa. O sea, usurpación y allanamiento de morada son dos cosas diferentes, sí, ¿no? Tiene dos tratamientos diferentes. Tú O sea, puedes por tener... ejemplo, yo vivo en mi casa y me voy de vacaciones un mes. Y cuando vuelvo hay alguien dentro de mi casa. ¿Qué es? Habiendo acreditado que es tu morada precisamente, pues podríamos ir por la línea penal del delito de allanamiento de morada. He heredado una casa, que mis papás han fallecido, he heredado una casa y cuando voy a hacerme con ella me entero que, aprovechando que mis padres han fallecido, en 3 días se me ha metido alguien. Pues posiblemente si vas por la vía penal tendrías que elegir el delito de usurpación. Yo personalmente, a efectos prácticos, dependiendo de lo que ocurra, ten en cuenta que con los delitos se puede alegar por la otra parte estado de necesidad. Si se puede demostrar un estado de necesidad en la situación de la persona que ha realizado ese tipo de actuación, al final posiblemente te encuentres que has elegido una vía penal que alarga muchísimo un procedimiento, no tienes una condena de esa persona y tendrías que irte posiblemente a la vía civil para recuperar la posesión. Con lo cual, en ocasiones, de inicio, aunque podría ser un ilícito penal lo que se ha producido, podría ser más interesante establecer, ir por lo civil.